a efectos de presentar fidedignamente el Evangelio de salvación, se nos hace necesario conocer el conjunto de verdades por las que este mensaje cobra forma. Y estas van desde aquellas que nos informan respecto del estado y condición en el que se encuentran las personas, que básicamente son: 1. Muertos en delitos y pecados. 2. Esclavos del pecado. 3. Merecedores de la condenación eterna en un lugar llamado el lago que arde con fuego y azufre. A esto se le llama la segunda muerte, o algunos teólogos le llaman la muerte eterna. Las otras verdades respectan a la forma en cómo estas personas pueden salir de ese estado, de esa condición, y por ende de ser librados de esa condenación eterna. Estas verdades son: número 1, arrepentimiento; número 2, fe. Ahora, ¿fe en qué o en quién? Fe en Dios, fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Fe en que Dios, por la obra redentora, expiatoria que llevó a cabo en la persona de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, por medio de esa obra redentora, podemos las personas ser salvos de la condenación, salvos de la esclavitud del pecado y salvos del estado de muerte en el que uno se encuentra cuando está sin Jesucristo. Por eso registra las Escrituras que cuando uno tiene fe en Cristo, viene a pasar de muerte a vida. Ahora, presentar el Evangelio supone, además de lo antes mencionado, conocer los eventos espirituales que ocurrieron en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Esto es así por el hecho de que el apóstol Pablo, en su primera carta que escribe a la iglesia en Corinto, capítulo 1, él nos informa que ellos anunciaban a Jesucristo y a este crucificado. Lo que eso implica entonces es que ellos informaban que aquel que había sido crucificado y que había ejercido pues ese ministerio tan precioso de sanidad y de milagros en Jerusalén y en toda esa región, esas regiones, ese que crucificaron es el Mesías de Dios, el Salvador de Dios, el Cordero, por cuya sangre derramada en esa cruz pueden las personas ser limpios de pecado, pueden ser perdonados de pecado y por ende ser salvos de la condenación eterna y pasar de muerte a vida. Esos eventos espirituales que ocurrieron allí en la persona de nuestro Señor Jesucristo se hayan registrado a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 53 nos informa un tanto respecto de esto. Él dice que el Señor Jesucristo fue herido por nuestros pecados y molido por nuestras rebeliones, y que a él fue castigado en esa cruz. El castigo que merecíamos nosotros lo llevó Jesucristo, lo padeció Jesucristo en esa cruz. También el salmista, rey y profeta David nos informa un tanto más respecto de esto. Él dice que el Señor, cuando estuvo en esa cruz, su corazón se deshizo como una cera, se derritió. Y también nos informa que todos sus huesos se descoyuntaron cuando estaba en esa cruz siendo castigado por el Padre Celestial por causa de toda
la inmundicia, la pecaminosidad que manifestamos nosotros delante de nuestro santo Creador. El apóstol Pablo en sus cartas también eh, se suma a estos dos autores a efectos de informarnos sobre estos eventos que ocurrieron en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que, por ejemplo, en la carta que escribe a los Gálatas, en el capítulo 3, él dice que el Señor Dios nos rescató pues de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que la bendición de Abraham nos alcanzase a todos nosotros. Lo que está comunicando el apóstol Pablo es que la maldición pues que merecía llevar a toda la humanidad fue sobre Jesucristo en esa cruz. Además de ello, él escribe en la segunda carta, en el capítulo 5, él dice que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios, lo cual es una declaración que nos informa respecto de una condición bastante horrenda que adquirió el Señor Jesucristo en esa cruz, porque dice que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, o lo hizo pecado a efectos de que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Además de lo que hemos mencionado, el apóstol Juan y los demás evangelistas registran que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esa cruz, padeció el abandono de nuestro Dios, el abandono del Padre. Él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es algo que también ocurrió en la cruz, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y que fueron pues sufridas por Él a efectos de lograr nuestra salvación, cuando nosotros nos arrepentimos y tenemos fe en Él. Dice las Escrituras, a objeto de amalgamar pues el Evangelio de salvación, que Él al tercer día se levantó de entre los muertos. Y levantándose de entre los muertos, el Señor Jesucristo llama pues a todas las personas al arrepentimiento y a la fe, para que sean perdonados y sean salvos de la condenación eterna que se va a obrar sobre quienes lo rechacen a Él. Todas estas verdades, hermanos, son insoslayables, es decir, no pueden ser obviadas, no pueden ser quitadas, son imprescindibles porque son ellas las que dan forma al Evangelio de salvación, y que nos conviene conocerlas a efectos de ser anunciantes de un mensaje fiel, de un mensaje fidedigno, del mensaje correcto que se nos ha encomendado para salvar las almas. Bien, hermanas, hermanos, bendiciones. Les invito pues a seguir escudriñando la palabra de Dios a objeto pues de que seamos conocedores de la voluntad que Dios nos ha revelado en las Escrituras.